Bienvenidos a todos nuestros amigos de Cafés de México que nos siguen en esta frecuencia cafetalera con nuestras charlas con don Alejandro García Palacios, que nos invita cada semana, como se ha hecho costumbre, con toda su sapiencia y con toda su experiencia que ha tenido desde que, pues como decíamos, has de haber nacido abajo de una mata de café, Alejandro, que es lo más seguro, y pues toda tu experiencia en mercados, tu experiencia profesional en el manejo de la finca, en los contactos de alto nivel que has tenido y, ¿por qué no?, también el contacto con los productores, los pequeños, los medianos y los grandes productores, cosa que solamente el tiempo nos va dando esa experiencia y esa eh, visión que nos tiene en el negocio después de tantas crisis que ha vivido el café y una crisis larguísima que es la del castigo sobre el precio del café en el mundo, no nada más para México, sino en todo el mundo. Yo creo, Alex, que tu participación ha sido muy importante, lo cual te agradecemos. Bienvenido, Alejandro. Juan, muchísimas gracias. Te agradezco esta introducción tan noble. Muchas gracias. Agradezco también el tiempo que dedican tus escuchas a estas charlas. Y pues sí, llevamos ya varios años en esto del café y he tenido la fortuna de poder haber participado activamente en cada uno de los eslabones. Así que esto me da una vista muy interesante, tanto como productor, como exportador, como tostador, como barra de café. Así que nos da una visión completa de qué es lo que cada eslabón de la cadena requiere, necesita, eh, cuáles son las fallas, cuál es donde se necesita el apoyo, qué interviene en cada uno de los negocios, porque pues el ser eh, un tostador con expendio es una cosa, tener una barra muy especializada es otra cosa, en fin, mayoreo, medio mayoreo, así que eso nos ha permitido poder tener un mejor entendimiento de qué cambios y qué se necesita a nivel de producción, porque pues, finalmente, como lo hemos comentado, el café, nuestro bendito café, pues para que pueda ser disfrutado en la bebida, necesita una serie de alteraciones de métodos industriales de torrefacción. Así que eso le añade ingredientes muy interesantes que no los tenemos en otros productos como las frutas frescas perecederos. Así es. Entonces, esto es muy interesante. Y a sugerencia de la sesión anterior, habíamos platicado que sería interesante este tema el decreto, el proyecto de decreto con la iniciativa que pretende hacer la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura. Adelante, Juan. Sí, bueno, ya dijiste el tema para esta charla, es la ley del café que está detenida en la Cámara de Diputados, aprobada ya por el Senado y también por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Comentábamos que ha sido aprobada por unanimidad con la participación de todos los partidos que están en esa comisión y que una vez que se pase al Pleno, pues esperemos que sea también aprobada por unanimidad, aunque hemos visto también en todos los intentos de, de proponer o de aceptar una ley que se haga, que sea práctica para el sector cafetalero, pues ha tenido una serie de contratiempos y vemos precisamente pues las manos de mucha gente que no les importa o no les interesa que existe esta ley. Definitivamente
es gente que se aprovecha de esa libertad de mercado y que los derechos de los productores, y no hablo de México, sino de todo el mundo, no se ven reflejados en los precios que se han venido manejando. Hasta ahora que por crisis de otra índole, el precio del café se ha modificado, pero no existe una mentalidad en la cual, como fue el espíritu que crió a la Organización Internacional del Café, que fue la de proteger precisamente el abasto de los países consumidores, apoyando al pequeño, al mediano y al grande productor con medidas que siempre hicieran que recibieran el precio justo de su materia prima, y eso hiciera que llevaran una vida ordenada, un ganar-ganar dentro del sector, y que pudieran tener también los países consumidores, Estados Unidos en particular, que es el país más número uno como consumidor de café, pues tener la garantía de que iba a tener su abasto seguro y sin la necesidad de poner en crisis a los que producen este grano. Hemos visto que el precio ha sido castigado siempre y hasta ahora pues repunta, pero ¿por cuánto tiempo, no? También es la pregunta. Entonces, que se necesita llevar políticas como las que se llevaron en un principio por la OIC, es el pensamiento de todos los países productores, más no la de los consumidores, porque hemos visto que países como Estados Unidos pues se han retirado del pacto de la Organización Internacional del Café, ya no participan dentro de la organización, y solamente los países que creen en un mercado donde sea justo para todos que sea un ganar-ganar para todos los que participan en él, son los que están dentro de la OIC. Eh, la ley, ahí está, Alejandro. ¿Qué nos puedes decir? Eh, Fíjate que de alguna de varios de los puntos que hemos comentado en nuestras ediciones anteriores, se ven de alguna manera reflejadas en esta propuesta de decreto con la ley, en donde se ve que los senadores le pusieron atención y dedicación a hacer todas las diferentes propuestas, que sin duda, obviamente, pues podemos decir que eh, llega tarde, todavía no se ha hecho oficial, por lo que difícilmente hoy podemos hacer comentarios muy concretos, muy específicos, porque esto es un proyecto. Sabemos que, bien dices con los comentarios, que puede haber pues alguien que tenga alguna particular interés en eliminar algunas de las partes, pero en términos generales me parece un buen ejercicio, me parece una buena propuesta. Eh, Hablan, por ejemplo, que ahora se volviera una comisión, que sería la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Cafeticultura Mexicana. Entonces, de ahí también hablan de un sistema para el manejo de los precios y hablan de otras comisiones. Entonces, eh, esta parte sí la veo yo un poco eh, con aras a que sea nada más, digamos, un organismo y abajo de ese organismo, pues que hayan las diferentes áreas, porque si no va a pasar que una comisión está en un lugar, otra comisión está en otro, el sistema está en las oficinas de alguien más, entonces eso le quita esa facilidad y esa cohesión y comunicación que debe haber. Hemos visto, sobre todo, que en experiencias, por ejemplo, en agricultura, pues en lugar de que tengan en en un edificio todas las diferentes áreas, pues tienes que andar recorriendo la ciudad para trámites. Entonces,
Idealmente, pues que estuviera todo bajo un solo techo y bien, por ahí decían los antiguos gurús de la política que si quieres que algo no se haga, nombra una comisión. Así es. Entonces, esperemos que aquí no sea el caso. Te digo, en términos generales, me gusta lo que proponen. Obviamente es papel, es blanco y negro. De eso a todo el trabajo que se tiene que hacer y sobre todo pues escoger a las personas más capacitadas para poder llevar a cabo todo esto que se necesita, porque el sector cafetalero mexicano de punta a punta, en mayor o menor grado, necesita eh, una inyección explosiva de acciones concretas. Necesitas el extensionismo. Ya vemos y hemos platicado que hay ciertas empresas y ciertos grupos que están haciendo promociones. Hay el evento de café en Puebla, en diferentes partes del estado de Veracruz, en Chiapas, en Oaxaca. Entonces, eh, a nivel estatal, sí hay una iniciativa, sí hay unas ganas de que esto prospere. Y pues obviamente quienes están aquí en una necesidad de que sean resucitados, pues son los productores, porque muchas de las cuestiones, pues obviamente surgen y dependen del productor, pero el productor muchas veces, eh, pues como vemos en muchas zonas cálidas, pues todo se va dejando para mañana. Entonces, pues entre más dilaten en hacer la aprobación y que este documento, eh, cualesquiera que vaya a ser finalmente su aprobación final, pues que no se le dé largas. En el Inter, pues vemos que en su mayoría el sector productor carece de una buena organización, porque uno de los temas, por ejemplo, es, siempre se habla que el productor pues, no recibe el ingreso y muchas veces pues obviamente no es cada área de producción, digamos, en cada estado, pues no es el mismo costo el que tiene si estás cerca de una zona urbana a cuando estás en zonas rurales muy aisladas. El, el costo de producción eh, no es el mismo. Y ahí, pues como en casi todos los productos de materias primas, pues vemos que todos pecamos de lo mismo, en que no se sabe exactamente cuál es el costo, sino se estima, es que no, es que si la bolsa está en tanto, mi costo es tanto. Pues eso no, así no funciona. Entonces, como el sector productor pues no se maneja como una empresa corporativa eficiente, entonces pues obviamente el cálculo de precios, pues la gente, algunos llevarán bien sus números y dirán, a mí mi costo es este, en este año, porque cada año, cada cosecha varía. Entonces, lo que sí no lo veo en el documento de la ley y que es obviamente como un punto crítico. ¿Cuál es exactamente la manera o el método? Aunque podemos nosotros tener algunas ideas, pero aquí no se ve en el documento ningún esquema por el medio del cual se, se valide un costo en la producción y se le garantice un precio. Ciertamente no vamos a hablar de precios de garantía, porque eso sabemos que en el pasado ha servido para distorsionar los mercados. Pero hoy hay tecnologías nuevas, modernas, muy interesantes, que pudieran servir para lograr, tanto en café como en todas las otras materias primas, pues que el productor reciba
una mejor compensación, porque de la otra manera, eh, como pensamos que no es un patrimonio, sino porque pues ahí está, cada quien tiene su parcelita y reciben algunos otros apoyos y no se ve realmente un patrimonio como parte de café. Entonces, no ha habido mucho trabajo en el sentido de decir, eh, yo qué ofrezco para que me llegue un mejor precio. Sí sabemos que algunas zonas, algunos productores eh, lentamente han ido incorporando un poquito más el tema de las cataciones, porque tradicionalmente, pues el primero que cata el café es el comprador. Entonces, esa es una realidad. Hablo en su mayoría. Sabemos que hay excepciones de productores muy organizados, muy estructurados, pero esos no me refiero a ellos, porque pues lo que tenemos que arreglar es la otra mayoría de productores que mientras no llegue esa información, esas necesidades de estructura, decir, a ver, ¿cuál es tu costo? Y no decir, bueno, es que el mercado está en $100 y mi costo es 90, pero ¿y cómo sacas tu costo? No, es que es lo que a mí me dijeron, es lo que todo el mundo dice. No, o sea, aquí tiene que manejarse pues, zona por zona y obviamente cada productor debe de tener una idea. Entonces, en la medida en que esa parte se mejore, aquí en la ley hablan de un sistema nacional de información de la cafeticultura para documentar, identificar y analizar por información oportuna sobre las personas, ¿no? Tanto las partes de estadísticas que eh, en términos generales México pues no se destaca por ser un país muy ávido de estadísticas y si las tiene, pues no se publican ampliamente. Entonces, un tema que es muy importante resolver es cómo hacer que el productor reciba un precio que le sea suficientemente interesante para seguir en el negocio. No nada más para cosechar, seguir con variedades viejas, obsoletas. Eh, el día de ayer vi una nota del Secretaría de Agricultura donde el gobierno está buscando hacer una reorganización del campo productor de café, donde quieren pasar de más o menos 4 millones a 8 millones, aumentar el consumo per cápita. Entonces, para todo eso, obviamente, eh, puedes o no estar vinculado a este decreto de ley. Simplemente, pues no necesitamos de una ley para saber lo que tenemos que hacer. Obviamente, el que esto se lleve a cabo, pues obviamente le daría la estructura, una estructura, pues esperemos que sea moderna, con la información actual. Toda la parte digital ha avanzado mucho. Entonces, creo que es muy interesante lo que se propone, que pues obviamente podríamos decir que es una carta a Santa Claus mientras siga en papel en el escritorio y no se haga oficial. De esta manera, eh, pues algunos participantes de la cadena dirán que, pues bueno, sigue el limbo y mientras no salga algo nuevo, pues bueno, nos apegamos a lo que existe. Y obviamente, por ejemplo, pues cuando un cuerpo se está muriendo, pues necesita un electroshock. Y yo creo que el sector productor de café en México necesita una serie de electroshocks para que se reviva porque pues estamos viendo que la parte industrial pues está haciendo su parte. La parte de los compradores de volumen
también están haciendo su parte. Las personas que están en las cataciones y competencias de baristas y de tostado, pues están haciendo su parte, muy al margen de las capacidades e intereses del Estado. Entonces, eh, vemos que sí es importante y les recomiendo a tu auditorio que le den una leída. Obviamente sabemos que esto es pues una propuesta y mientras no sea un documento oficial, pues seguirá siendo una propuesta a la cual le pueden quitar y poner a discreción. Entonces, te digo, en términos generales, me gusta lo que están proponiendo. Obviamente lo que no me gusta es están comisiones y comisiones y comisiones. Tendría que estar organizado de una manera más corporativa. O sea, las grandes empresas no tienen comisión de esto y comisión del otro y comisión de aquello. Entonces, eh, el campo mexicano debe de estructurarse de una manera eh, eficiente, donde pues hayan criterios de eficiencia, de efectividad, donde pues se esté monitoreando el progreso. En la ocasión anterior, en el capítulo anterior con el consumo interno, pues mencionábamos que a grosso modo perdimos 2 millones de sacos. Entonces, pues esos 2 millones de sacos quiere decir que no ingresaron al sector productor mexicano. O sea, hubieron importaciones por 2 millones de sacos, pero pues no benefició ni hubo esa derrama económica en las zonas de producción. Simplemente, eh, pues se manifiestan 660,000 hectáreas, pero necesitamos darle ese electroshock para poder empezar en estas áreas y como, repito, se tienen que ver como patrimonio y como una maravilla regional en términos de la parte agroecológica y todo lo que esto implica, ¿no? De los cultivos bajo sombra, que aquí en la propuesta habla de manera importante de esto, lo menciona, ¿no? Que es importante eh, el producir apegado a la naturaleza. Perfecto. Entonces, obviamente hay muchos aspectos como la, la nueva y moderna manera de llamarle a la agricultura regenerativa, que pues en el pasado, pues hace 50 60 años, pues los viejos productores pues cultivaban eh, en armonía con el medio ambiente, era lo que se sabía hacer, y era como se cuidaban eh, las extensiones de producción de café. Y sin mayores cuestiones, pues México de la nada logró llegar a ser el cuarto o quinto productor a nivel mundial. Entonces, quiere decir que tenemos la tierra, tenemos los suelos, los espacios, la altura, las condiciones en generales para poder ser prósperos. Y el café, como platicábamos, pues es un detonador de una economía, tanto local, y bien comentabas tú la vez pasada, pues que obviamente en las ciudades pues genera negocio, en las cafeterías, en las barras, todos los negocios que ahora le ponen un enfoque mayor a la calidad de café. Entonces, el punto importante que no se menciona y que bueno, creo que va a ser siempre tarea, es de qué manera se logra hacer un esquema para que al productor eh, pueda llegarle un mejor precio para que sea una recompensa para seguir en el negocio. De lo contrario, a lo mejor a la hora que se rehaga una estadística de qué superficies realmente están cultivadas de café, pues vamos a ver que no son las 660,000. No sé,
¿Tú qué opinas, Juan? Sí, no, Sí. definitivamente has tocado puntos muy importantes que durante muchos años y mucho tiempo se han vuelto como tabús, ¿verdad? Como el producir arriba de 6 millones de sacos. Pues yo llevo muchos años escuchando esos proyectos. Cada sexenio llegan y presentan un proyecto de producción para el café y promueven que van a llegar a hasta 15, 20, 25 millones de sacos. Yo no veo, no rebasamos los 4,5 ahora y estamos en ese nivel. Yo sé que para producir más, pues hay que renovar los cafetales, hay que cultivar más cafetales, y no es de un año para otro, sino se lleva su tiempo, 3, 4 años por lo menos en que se den, si se empieza ahora, dentro de 4 años pudiéramos estar viviendo el producto de lo que se esté haciendo ahora. Y eso lleva su tiempo, definitivamente. Y como tú dices bien, pues hay que reforestar también esas hectáreas que están abandonadas por lo mismo que los precios no garantizan ni a veces ni siquiera el corte del café ni todo lo que se invierte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, no? Ponernos las pilas, dejar como tú dices, cartas a Santa Claus, ¿verdad? Que son como sueños guajiros que no nos cansamos, en el momento nos llenamos de euforia y sí, claro, bravo, vamos a llegar y no, eso se llega con planeación, con disciplina, con esmero, con una constancia en el trabajo, con una constancia también en la disciplina y en el porvenir de todos los productores, porque también pues México se jactaba de que no generaba braceros, o sea, brazos, la gente se quedaba arraigada en la tierra, y ahora pues toda nuestra mejor mano de obra está también en otros países, ¿no? Por no decir en Estados Unidos, y allí se van a trabajar todos nuestros productores, se quedan las mujeres, como es el caso de muchas parcelas, que es donde la mujer es la que trabaja, los nietos, los hijos o la gente de la tercera edad es la que está también trabajando la parcela, y la mano eficiente y productiva es la que se va a otro lado también. O sea, encierra muchos problemas sociales y muchos problemas económicos en las regiones, cuando pudiera ser también el generador y el detonador de un desarrollo económico y social de las zonas productoras. No es el caso ahora con estos precios, esperemos que duren un tiempo y que sea el parteaguas de que el café no debe de bajar de estos precios para que sea rendimiento para las familias que lo producen y crezca también el interés por aumentar la producción. El consumo del mundo crece año tras año, y la producción como el año pasado y pues se han visto mermadas, de ahí el precio que se está logrando. Yo creo que se puede trabajar con una, como diríamos, una planeación económica en base a los precios y al consumo, y que todos los grandes compradores pues se pongan las pilas también para garantizar su abasto, porque andan peleando luego los cafés por todos lados para cumplir sus compromisos. Y también entendemos a la industria, no puede parar una fábrica, una industria del tamaño de que uno quiere, porque es dejar a familias despedidas, no hay recursos que alcancen para cerrar el círculo de compra-venta en las grandes industrias. Y en fin, problemas por todos lados si se quiere ver desde ese punto de vista, pero también puede ser, repito, el detonador, como bien dices, de un generador de economía social y tranquilidad social también, porque pues el café ha sido también el reflejo de las inquietudes sociales en México particularmente, y creo que puede ser o no puede ser la excepción también el que llegue a grandes precios o a precios más bajos todavía.
Ese es un asunto el que tocas de la producción, es con disciplina, con trabajo, con capacitación, con recursos, con plantas. Hay que tener la planta suficiente para poder llegar a esos niveles de producción y la mano de obra también para que se llegue a esos niveles de producción. Yo los he oído desde hace muchos años y cada vez que los veo que platican las autoridades de esos niveles de producción, la verdad digo, caray, no se cansan de soñar, pero mejor hay que ponernos a trabajar. ¿Ah? Sí, yo creo también Sí. ya le hace falta un compromiso real. Eh, por ejemplo, cuando se hizo el fideicomiso, Mm, eh, todos los productores hacían cola para recibir el dinero del fideicomiso mm, y cuando se hizo toda esa inversión en estructura para el sistema de registro tanto de productores como de producción, comercializadores, agencias aduanales, en fin, donde se puso la retención, que la retención en realidad era mínima, o sea, no es una retención fija, es una retención en base a tu producción. ¿Y qué hicieron la mayoría de los productores? Empezaron a vender por fuera, así es. con tal de no pagar una retención que en su momento pudieron haber sido 200 pesos, 500 pesos, 1000 pesos, que ni siquiera ellos tenían obligación de pagar, sino que el comercializador retiene ese dinero, pero nada más ven, es que tú eres 200 pesos, no hombre, no, no, mejor lo vendo por fuera. Entonces, no le podemos pedir a un sistema que nos premie cuando el mismo productor es el primero en violentar se firmó un compromiso. Te voy a dar este dinero y me lo vas a ir pagando en base a la tabla que todos conocemos, en base a los precios, eh, y va a ser un porcentaje, ¿no? Y es una mínima aportación. Los mismos productores se salieron del aro y algunas organizaciones de esos productores los defendieron. Es que pobrecitos, es que están pobres. Entonces, eh, sabemos que hoy la pobreza no es negocio. Ya no tenemos que hablar de que si pobres o no pobres. O sea, tienes un interés, eh, cómo lo pueden apoyar. Sabemos también que hubo en todas estas políticas de gobierno para generar votos y demás, pues si una persona tenía 50 hectáreas y a ti te van a dar una beca de X o Y, si tienes 2 hectáreas, entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a atomizar la tierra. Entonces, personas que no han sido el hijo del hijo del hijo del hijo, que nunca le interesó la propiedad, pero nada más lo dividieron para que pudieran tener acceso a esa beca por un año o dos o tres. Entonces, eh, me acuerdo también en reuniones cuando el secretario Usabiaga, ahorita que ya podemos decir nombres, y que por razones, por eso me retiré, que fueron muchas cosas verdaderamente grotescas, cómo manejaron las cosas en las secretarías, donde pues, sale enojado y antes de salir de la secretaría, todos los programas de apoyo que se habían estado trabajando para más de 5 hectáreas o 10 hectáreas quedaron canceladas. Entonces, nada más vamos a apoyar a los de 5 hectáreas. Entonces, ¿qué pasó sexenios después? La realidad, perdiste 2 millones de producción. O sea, ese valor de dinero es lo que esos productores dejaron de percibir porque entre otras, hiciste una rabieta. Entonces, si se va a manejar de alguna manera profesional, porque entonces es como el caso de Pemex, se maneja a lo que el presidente necesite, ¿no? Y le da instrucciones a Hacienda, ¿sabes qué? Págale, dale, dale, dale,
Entonces, creo que el sector productor tiene una necesidad de reafirmar cuál es su compromiso. Podemos tener una ley muy bien estructurada, muy aprobada, con un presupuesto inicial, con las mejores personas manejándolo, pero mientras el productor no tenga ese compromiso, no vamos a llegar el que estemos ahorita en 3.9 millones, pues en el momento que haya un poquito de cambio de régimen de lluvias, pues vamos a acabar en 3.6 y luego 3.3 y luego 3 y así nos vamos a ir. Entonces, eh, entiendo que en un mundo abierto y libre, si las personas industriales necesitan de materia prima, pues está la posibilidad de importación, pero esa importación no resuelve el problema del patrimonio de esas zonas cafeteras y de esas zonas, digamos, como maravillas regionales en términos ecológicos, hidrológicos, en fin, todo lo que eso implica. Entonces, creo que ese es un componente muy importante que tiene que mencionarse, se tiene que decir, eh, porque el industrial, digamos, en número, pues son pocos. Los puedes sentar en una mesa y te manejan el 80 o 90% de lo que se industrializa a nivel nacional, pero no puedes sentar en una mesa a representantes de productores que han perdido la conexión con sus bases y en el momento en que se firme un convenio, pues se firma y se acepta. O sea, tú quedaste en que ibas a aportar mediante una retención. ¿Y qué pasó con el sistema? Se fue cayendo, se fue cayendo, se fue cayendo, la gente empezó a vender por fuera. Este, entonces, eso también afecta pues, las estadísticas, ¿no? Claro. Y obviamente, eh, cuando un productor necesita ayuda, se supone que no los iban a volver a ayudar a aquellos que se hubieran salido de ese esquema, pero pues sin embargo, volvemos a que pues, te voy a ayudar porque pues así es la política, ¿no? Así es. No, Pero en términos de ingreso y de pobreza, eh, pues el café obviamente es un generador de ingreso. Entonces, ver de qué manera se estructuran esquemas, que no los veo aquí en la ley, donde el productor pueda realmente ver un beneficio y que diga, pues si me salgo, pues me quedo sin nada, ¿no? Como en otros países. Si tú ya tienes un apoyo de algo, no puedes recibir doble apoyo. Entonces aquí también tendrían que decir, bueno, pues decídete, ¿no? O te vas por becas, pero no pidas apoyo para café cuando realmente no estás reintegrando esa aportación en grano de café, ¿no? así es. Ha tocado puntos muy importantes, Alex. Eh, definitivamente todo esto lo podemos resumir en una falta de organización de parte de los productores en este caso, que pues no se trabaja, no se hace el trabajo. Tú has mencionado que la gente, los industriales, los comercializadores, pues hacen su trabajo, hasta las barras y los promotores de consumo del café, pero el productor se ha rezagado en ese sentido, su falta de organización, los han resumido a depender de su producto y más bien depender del comprador, ¿no? Porque es muy cómodo decir, pues yo nada más hago mi parte, ya se lo paso al, en la cadena productiva al que sigue y el que se encargue del resto, ¿verdad? Para que llegue al consumidor. En este caso digo porque hablo del productor que entrega su café pues en cereza, en pergamino o en verde, ¿no? También. Entonces, depende de cómo entreguemos el café al comercializador, pues es nuestra parte, nuestra participación más bien en la cadena productiva y la responsabilidad que tenemos de lo que esperamos del café en México, ¿no? Los productores de café
en este correcto. caso. ¿Qué sucede? Bueno, pues también esa parte, no, como lo has dicho y lo menciono, que uno participa también dentro de lo que es la Mecafé, eh, pues nos hemos cansado de decir que nos falta mucho, dista mucho la Mecafé en ser un órgano representativo real del productor mexicano. Por ejemplo, el programa de Sembrando Vida, pues vino aquí a dejar a un lado a las grandes organizaciones, a las organizaciones nacionales, pues, que se quedan fuera del presupuesto y del apoyo que siempre habían tenido. Y ahora pues se le hace llegar el recurso directo al productor. Estamos hablando de una cantidad de productores que escasamente es la mitad de lo que se presume que existe de productores en México. Vamos a hablar de 200,000 a 250,000 productores beneficiados y de 1 medio millón de productores que dicen que existen en México, ¿no? Entonces, no le llega a todos. La capacitación se ha limitado totalmente también. La aportación, ok, ha cambiado el método, ¿verdad? Hablan de otras instituciones que están encargadas también de esas áreas, como FIRA, en fin, otras instituciones, cuando dices tú que debe de ser en línea, ¿no? El representante del sector cafetalero debe tener en línea, todas sus participación en el sector, ¿no? Tanto de capacitación como de comercialización, como de promoción de la materia prima, todo encargado de todo, porque si le pedimos quién se encarga de la promoción y pues ya estamos hablando de SADER, ya estamos hablando de los estados productores también, pero no hay algo que aglutine y que haga que haga que exista una reacción de lo que se busca, ¿no? El consumo del café en México, por ejemplo. O sea, estamos hablando de movimientos muy dispersos que no en grupo no hacen nada, ¿no? O sea, cada quien jala para su agua para su molino y los de Oaxaca y los de Puebla y los de Chiapas. No hay una unificación en el criterio del café mexicano, del café de México o los cafés de México, en que deba de unificarse. Cada quien quiere hacer famoso su café regional, ¿verdad? Y es muy famoso el café de Coatepec, que lo ha sido. Es muy famoso el café de Chiapas, de muchos lados de Chiapas, podemos hablar de muchas regiones, de Veracruz igual, de Puebla, cuando debemos de hablar del café mexicano. ¿No crees? Sin duda, obviamente dándole la importancia, la relevancia y la deferencia a los atributos específicos Ah, claro. de cada zona, ¿no? Entonces, pues espero que en los próximos días, no muy distantes, se logre tener alguna ratificación ya que sea eh, legal ya la aprobación de esto. Y te digo, lo que no veo es cómo se le va a hacer para que el productor sienta ese compromiso, eh, ver los mecanismos para que reciba eh, lo que considera que es su costo. Ujú. O sea, un importe, llámale costo, llámale con útil, como quieras, un importe que le justifique seguir produciendo café en esa región. Así es. Entonces, a lo mejor para un productor en, en Motocintla tiene un valor, un productor en la zona alta de Tapachula tiene otro, en la zona de Jaltenango tiene otro, en Tuxtla, en Veracruz igual, el de Huatusco pues a lo mejor no tiene el mismo costo que el de Jico. Entonces, pues ya hay mecanismos hoy muy interesantes que pueden aplicarse para que en la medida en que el productor sienta ese compromiso y sienta que está recibiendo el dinero que él cree que es justo, que lo que él cree que sea justo
no tiene que ser igual a lo que el productor de Huatusco cree que es justo, porque son estados, son zonas, son condiciones diferentes, pero pues en fin, yo creo que hoy toda la parte digital tiene unos alcances increíbles que pudieran darle ese beneficio a, a los productores, no solamente de café, porque lo que queremos es que cada productor de lo que sea sienta el beneficio económico, se sienta satisfecho de lo que está recibiendo económicamente por su producto. Porque de otra manera, pues sí, sí podemos importar, pues sí. Por un lado, pues no sabes de dónde viene, cómo lo produjeron, si tiene valor nutricional, eh, si fue regado, cultivado con X o Y químicos, en fin. eh, es un buen arranque esto, te digo, me gusta en su mayoría, salvo estos puntos que he comentado, que ojalá sean recogidos y sirvan para que se mejore esta situación del café. Con este comentario del artículo que salió de la Secretaría de Agricultura, que quieren producir de 4 a 8 millones, pues, pues tienes que buscar, o sea, tener al productor contento, darle las herramientas y que sienta que económicamente le va a ser beneficioso. Claro, De otra manera, pues no vemos, porque si tú multiplicas 660,000 hectáreas por un mínimo de cuántos quintales te gusta, pues ahí tienes la fórmula. Pero si ya no tenemos 660,000 hectáreas, entonces hay que volver a contactar a los productores que están ahorita y empezar otra vez y decir, bueno, con el extensionismo, pues de aquí para dónde, ¿no? claro. Y unas de las calidades que ha logrado, por ejemplo, Colombia, que en su mayoría, pues han entregado en pequeños beneficios en cereza, como ese ha sido el caso de Veracruz, que en algunos momentos se le ha criticado ser cereceros, pero pues a medida que tengas un beneficio con muy buenos esquemas de control, ese es como vas a poder dar mejores calidades con menores defectos, Claro, porque al final de cuentas, lo que más hay es de lo bueno. claro, Entonces tenemos que hacer que de lo malo, los desmanches, pues que sea de lo menos. claro. Y eso, pues obviamente no es lo mismo que vendas un desmanche a que vendas un café eh, oro muy bien procesado. Oro, honey, lavado, como sea, pero este, pues ir disminuyendo todos esos desperfectos, ¿no? Es- Definitivamente en el pecado va la penitencia, como dicen, ¿no? En la infraestructura de beneficios húmedos en Veracruz, por decirlo, pues yo veo muchos beneficios húmedos ahí que están sin trabajar porque no Correcto. tiene la producción que sacan, no les conviene, no se han organizado con la gente de la región, y se han dejado llevar por los grandes comercializadores, en este caso, donde llevan su café, y cuando no se lo reciben, pues hay una molestia, ¿no? También, Y porque cada quien quiere tener su pulperito manual ujú, sin realmente ser... estoy de acuerdo, si tienes tu pulpero manual y eres un experto y te interesa sacar la mejor calidad, estoy de acuerdo. ujú, Pero nada más para sacarlo en pergamino para que te paguen más, aparentemente, ujú. pero pues, es una responsabilidad tener un beneficio Claro, y tener un pulpero, porque si lo que cortaste hoy, pues es poquito, lo dejas ahí guardado y entonces con lo que cortes mañana, entonces uno ya se calentó, ya no es igual, es que se cortó de otra zona, tiene otro grado de maduración, otro azúcar, entonces pues vamos a revolverlo y después pedir que el comercializador nos pague bolsa más 1,000,000,000 de puntos, pues no es posible. O sea, así no es. no, Así no es. falta de organización, ¿no? Más que nada.
pueden organizarse y ver el mundo de otra manera. Pero, como tú dices, lo que se paga, pues es la calidad, definitivamente. Ahí Correcto. es y la molestia, ¿no? De que se castiga y siempre me castigan. Y claro, hay que entender a unos y a otros, ¿no? Definitivamente. Entendemos. En fin, así es el negocio del café, hay que prevenir muchas cosas. Hemos vivido momentos en el que la gente de un día para otro, pues perdió todo por, eh, por vivir al día en el café y por darle la confianza al negocio, cuando el negocio es eh, pues cambia mucho, ¿no? Hoy está $20 arriba y mañana está 40 abajo, o sea que no sabes ni cuándo, ¿no? Y que son $40. Y Y volvemos al punto, o sea, el café es un negocio de volumen. de volumen, O exacto, sea, si tú produces un quintal, pues aunque te paguen $500, o sea, es un quintal al año, son $500 al año. Entonces, el objetivo es producir volumen. Es la única manera de que tu costo disminuya claro, y hacer más eficiente la mano de obra. Porque hoy la mano de obra, tú ya no pones el precio y te dicen, yo le trabajo por tanto. así es. Esto es de lo que yo quiero. Y si no lo das, pues no lo tienes. Es Entonces, exacto, son esos los tiempos modernos, ¿no? Donde eh, sí hay una escasez de mano de obra y también lo que pasa es de que en campo, pues muchas veces no tenemos la liquidez para decir, te voy a pagar esto porque es lo justo, porque no tienes la liquidez. no hay por dónde. Entonces, aquí el valor premium, pues viene siendo que tengas la liquidez para hacer los trabajos. O sea, Exacto, el café es intensivo en mano de obra y es intensivo en capital. así es. Y más, si vas a recuperar plantaciones o vas a renovar, pues es meterle por lo menos 2, 3 años, con todo ahínco, con todo el cariño, darle todo su tratamiento para que esas plantas te den y te van a dar, si lo atiendes, te van a dar el rendimiento, pero pues necesitas saber que tienes la disponibilidad de dinero, ¿no? Así es, Y muchos en el esquema de elegido ya no quieren trabajar ellos su cafetal, entonces también no lo trabajan porque no consiguen mano de obra y luego andan viendo a ver si se piratean la tuya porque ellos ya no lo quieren hacer. exactamente. Entonces, hay varias cosas que si el origen del negocio empieza en la producción, pues ahí es donde hay que poner eh, mucha atención, ¿no? Porque ya hablábamos que lo que hablan de las barras y los tostados, o sea, estás hablando de un producto que ya tiene en la mano. Exacto. Por otro lado, en este asunto, lo que promueve un poco esta ley y el comentario de la Secretaría de Agricultura es cómo generamos esa oferta para que la trabaje la barra, el barista, el restaurante y tanto en mercados nacionales como en mercados internacionales. Así es. Entonces, el comentario ese, aunque sea, suene así un poco a una listita deseosa, pero por lo menos el buen sabor de boca que deja es de que están hablando de café y están hablando que hay un interés de que necesitamos aumentar la producción. ¿Qué, cómo, cuándo, quién, dónde? Ese es otro tema. Pero bueno, por lo menos que hablen de café y que digan, sí, queremos que aumente la producción y queremos que aumente el consumo per cápita en México. Perfecto. Alex, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido en otras ocasiones y esta, pues, ha sido muy interesante todo lo que has comentado. Yo creo que va a ser de mucha ayuda para tomar conciencia de lo que está pasando alrededor de esta ley y ojalá se llegue a buen camino para que se apruebe y por lo menos ya exista algo que respalde el trabajo también de un gremio cafetalero mexicano que necesita orden también en ese sentido. Eh, Te agradecemos mucho tu tiempo, Alex. La Pues próxima. Juan, muchas gracias a ti, a tu auditorio. Como siempre, un placer poder expresar
y platicar ampliamente de estos temas tan interesantes y actuales. Actuales. Entonces, espero que pronto en tu boletín nos des la gran noticia de que ya se aprobó la ley. Vale, ¿verdad? Esperemos, Alejandro, que así sea. Y pues recordamos que el café siempre ha sostenido a los productores, principalmente a los pequeños, medianos y a los grandes también. O sea, dicen que los grandes no sufren, pero yo creo que son los que más arriesgan y los que más sienten los golpes cuando los ha habido, cuando ha existido, ¿no? Dicen que del tamaño del sapo es la pedrada, entonces, valga la comparación, pero Así es, eh, sí, de acuerdo a esto, pues ojalá para beneficio de todos que este sector siga adelante y que se tome en cuenta por medio de las políticas públicas para que la sociedad, repito, los negocios son grandes, sí, pero la gente que vive de esto también es grande y merece así es, acción para que continúen en esta actividad. He oído por ahí que se puede importar todo el café de cualquier lugar del mundo, pero siempre va a ser producido por un productor de café. Y siempre va a estar remunerado en el porcentaje, en la manera de que cada productor produzca mejor calidad en su café, ¿no? Este, dicen, vamos a explotar a los productores, sí, pero serán los de todo el mundo, porque en todos lados, en todos los países productores hay un productor y solamente de ahí viene el café. Como bien dices, el café ya en la barra, pues ya está trabajado, eh, ya cerró el ciclo de la cadena productiva del café. Y el problema no es ese, sino cómo generar una producción mayor. Ahí correcto, está el asunto primordial, ¿no? así es. De grandezas y hacemos poco a veces. Ojalá nos escuchen y hagamos un poco más para que crezca este asunto. Te agradezco mucho. Esa es la intención. Juan, muchas gracias nuevamente. Feliz Gracias, tarde. gracias a ti y a todos nuestros seguidores también. Muchas gracias por darnos su tiempo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.